Cada 40 segundos, tiempo seco en este amanecer, incipiente todavía, muy gris y lleno de nubes en Bogotá. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2 millones y casi medio millón de trabajadores, 2 millones y medio. La carta política, la primera, anunciada anoche por el presidente Petro, que es nuevamente sacar gente a la calle, a manifestaciones con presión popular en una convocatoria que debe suceder el jueves en la tarde. La otra, la carta jurídica técnica, es presentar un recurso ante el Consejo de Estado, una reposición intentando salvar el decreto del incremento salarial que se emitió el 31 de diciembre para tener más de 8 días en resolver el problema del salario mínimo, que fue el primer plazo que dio el magistrado Juan Camilo Morales al gobierno. Y dice el presidente Petro que le va a pedir al magistrado Morales que aclare por qué no usó en su decisión un concepto del salario prevalente que, según él, el presidente Petro, usó la Corte Constitucional cuando definió los términos en una sentencia de constitucionalidad de 1999. Están acudiendo a una figura de hace 27 años de la primera Corte, de la Corte Admirable de Colombia. La tercera carta que se juega esta mañana el gobierno es la estrictamente administrativa, que es la obligatoria respuesta. El gobierno alista en consecuencia un decreto que será transitorio, aparentemente con el mismo reajuste del salario mínimo, 23.7%, intentando justificar de dónde salió esa cifra, ese porcentaje. Habla el presidente Petro ahora de un salario al que le ha ido colgando adjetivos: vital, móvil, prevalente, para justificar su tesis de que el salario, de que el incremento altísimo no ha afectado ni la inflación ni la economía, y que sigue preceptos no solo de la Corte Constitucional de Colombia, sino también de la Organización Internacional del Trabajo. El presidente Petro tiene la teoría de que no ha producido ni desempleo ni inflación el salario mínimo en los términos en que él lo declaró y que lo suspendió el Consejo de Estado. Lo que viene hoy será un intento de reabrir la negociación con estas figuras, una nueva convocatoria para empleadores y trabajadores que se sientan hoy a partir de las 10 de la mañana intentando alguna clase de consenso que parece improbable, como fue improbable cuando las metas eran diferentes en diciembre del año pasado. Ahora mucho más improbable porque los trabajadores llegan pidiendo un reajuste de eso, de lo que ordenó el presidente Petro, 23.7%. Los empresarios, por lo menos los pequeños empresarios agremiados en ACOPI, dicen que el incremento debe ser de 7,2%, sumando la inflación más la productividad. El presidente pues tendrá que justificar ante el magistrado Morales de dónde sacó la cifra de 23.7%, que parece ser la misma que va a volver a utilizar en el decreto transitorio. Ya les vamos a contar de este rompecabezas que tiene efectos absolutamente sobre todo. Así diga que no, el presidente Petro, claro que tiene efecto sobre la inflación, sobre la cadena de costos. Ahora, sorpresivamente, también el presidente de los empresarios, de la ANDI, el poderoso gremio de los empresarios, dice que va a ser muy difícil desandar, revocar para 2 millones y medio de trabajadores el incremento de casi 24%. A propósito de manifestaciones, de esta que está convocando el presidente Petro, ya llegaron a Bogotá 17 buses con indígenas procedentes del departamento del Cauca, que se tomaron sin autorización la sede de la Universidad Nacional, en donde acamparon desde ayer, en donde están esta mañana sin permiso, allí en la concha acústica, esperando que sea el día de salir a la calle. Obviamente es la cuota inicial de lo que vendrá el jueves, que tiene carácter, por supuesto, sabor a plataforma electoral. ¿Cómo no? Ya se pronuncia sobre el tema el expresidente Álvaro Uribe, está el candidato del petrismo, el doctor Iván Cepeda, todos hablando de cómo va a ser difícil revocar la cifra del aumento del salario mínimo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Vamos a hablar del mínimo. La reunión de hoy, Ricardo, es a las 10 de la mañana. Pocas posibilidades, ¿verdad?, de que haya un acuerdo entre las 3 partes que se sientan nuevamente en una sorpresiva mesa de negociación. Néstor, buenos días. Sí, pero hay un cambio de tono también, como usted lo dice, en los empresarios.
ha habido una variación importante de la postura que tenían los empresarios en su mayoría desde diciembre, cuando estaban en el aumento del 7% según los parámetros económicos, y lo que están pensando hoy. Seguramente van a intentar llegar a un acuerdo para evitar que el gobierno siga utilizando esta situación como bandera política de cara a las elecciones del 8 de marzo. Estamos a menos de 3 semanas de las elecciones parlamentarias. Por supuesto, este se ha convertido en el tema del debate electoral. Bienvenidos, les hablaré de salario mínimo vital, prevalente, móvil, legal, vigente, que es lo que suspendió el Consejo de Estado. También hablaré en segundos de contratos. Uno, el de RTBC con el peluquero y con el maquillador, según la denuncia, contratos que desde el 2022 suman 23.000 millones de pesos. Lo niega el gobierno, hay comunicado de la Casa de Nariño, lo niega el propio presidente Gustavo Petro. Los beneficiarios son Mauricio Vélez, el fotógrafo, y Fadi Flores, el maquillador, que tenían sueldos que recibieron durante todos estos 3 años. A octubre del 2023, el maquillador hizo 14 viajes, todos coincidiendo con la agenda de Verónica Alcocer en eventos que no tenían nada que ver, por supuesto, con la televisión. Viajes a España, Portugal, Londres, Tokio, Inglaterra, por donde iba la primera dama, aparentemente ya separada del presidente Gustavo Petro. No solo ellos son los únicos afortunados. Por otro lado, de contratos, una investigación ha revelado que amigos del gobierno Petro son beneficiarios de los petróleos de Venezuela. A través de PDVSA le dieron contrato a una Colben Business Corporation en el año 2022, cuando Delcy Rodríguez, que hoy manda, es la sucesora de Nicolás Maduro, era la ministra de Minas y Energía. El beneficiario es el amigo, el compadre del presidente Gustavo Petro, se llama Danilo Romero, en una investigación que hacen Armando Info, un portal en Venezuela, y La Silla Vacía en Colombia. Les contaré de los contratos, de los beneficiarios y de la codicia de la que no se habla mucho en el gobierno nacional. Romero y Petro tienen una amistad de décadas. El vínculo es tal que este señor Romero, que recibió el contrato en 2 estados de Venezuela, pagó el viaje del presidente Petro a Florencia, recién ganador de las elecciones, cuando fue a celebrar el triunfo del 2022. Romero y su esposa, doña Carolina Plata, son padrinos de la hija menor del presidente Petro. A su vez, son padrinos de uno, y el presidente y doña Verónica son a su vez padrinos de uno de los hijos de este señor Romero, ahora con plata, con contratos, con negocio de los hidrocarburos en Venezuela. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Los acompañamos con noticias de Colombia y el mundo. En Medicina Legal están los restos del cura Camilo Torres, sobre el cual esta mañana, dice la unidad de víctimas, entregó simbólicamente los restos del cura Camilo Torres. Se cumplieron 60 años. Medicina Legal dice que no hay plena certeza de que sean los de Camilo Torres, que se ha convertido en el símbolo de la rebelión de los años 60 en Colombia, el cura guerrillero. Se cumplieron 60 años de su muerte en un enfrentamiento del ELN, recuerden ustedes, en San Vicente de Chucurí, en Santander. Por eso se anticipa la unidad de búsqueda y hace entrega de esos restos no confirmados por Medicina Legal. Aquí estamos, los saludos de Mañanas Blue. Un día frío y gris en Bogotá. Sigue lloviendo en el Caribe colombiano, llueve muy fuertemente en el Valle de Aburrá, en Antioquia, esta mañana. Aquí está lo más importante en este lunes 16 de febrero, lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto, y el nuevo decreto va a mantener un salario vital solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales. En su alocución de este domingo, el presidente Gustavo Petro ofreció una respuesta a la medida del Consejo de Estado de suspender el aumento del 23% al salario mínimo. Además, defendió nuevamente la legalidad de ese aumento y negó que haya generado presiones inflacionarias o desempleo. Aprovechó su alocución de alrededor 20 minutos para citar a nuevas movilizaciones ciudadanas el próximo jueves. Pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente.
para defender el salario vital, porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, de conveniencia que los tenemos todos para el interés general, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Hoy se realizará a las 10 de la mañana la mesa de concertación convocada por el Ministerio de Trabajo para definir el decreto transitorio del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente esta medida por falta de sustento técnico y jurídico para establecer el aumento del 23%. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El gobierno, y eso sí lo dejamos claro, lo ha dicho el presidente, defenderá el salario vital que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que ha sido reiterado por la Corte Constitucional en distintos fallos. Empresarios, gremios y sindicatos participarán en la reunión. Dimas Tobón, gerente general de MADE Centro. Nosotros lo primero es que vamos a mantener el 23, suceda lo que suceda. Es que es una noticia que ya leímos a nuestros empleados. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI. Lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación, y eso nos dio el 7.2%. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener el salario. John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. La cifra que se va a plantear va a ser la misma, o sea, el mismo de 23%, dado de que ya los colombianas y colombianos han venido aplicando esto en sus salarios, han venido, digamos así, percibiendo este incremento. Déjeme que estoy un poquito así como nostálgico de mi casa. Es más, todas las de los vecinos por ahí están perdidas. Por dentro está podrido. Las lluvias no ceden en varias regiones del país. En Córdoba, Antioquia y Santander hay inundaciones, deslizamientos y graves daños en viviendas. El departamento de Córdoba ya suma más de 224.000 damnificados, mientras que el Consejo de Montería negó la solicitud de la alcaldía para hacer traslados presupuestales por esta emergencia invernal. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García. ¿Con qué propósito? Reducir tiempos, evitar demoras de casi 10 días en cada traslado, mover recursos rápidamente hacia donde más hoy se necesita. El proyecto no fue aprobado, solo 3 concejales lo respaldaron. Las lluvias siguen azotando al departamento de Antioquia, esta vez al Valle de Aburrá y varios de sus municipios, en especial a Medellín, en donde por ejemplo un parasol colapsó y dejó a 2 personas heridas. También hubo inundaciones en varias viviendas y pérdida de enseres. Se perdieron muebles, ropa, zapatos de la niña, bañeras. Sin embargo, la situación más grave ocurrió en el Urabá antioqueño, en donde un joven de 16 años murió luego de caer al vacío en una motocicleta. Esto en el puente que había colapsado por las emergencias relacionadas con las precipitaciones allí en el municipio de Necoclí. En Santander, las emergencias por lluvias mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes de los municipios del Playón y Río Negro. La representante de la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara, denunció que su hijo, Rafael Antonio Vergara, lleva casi 3 semanas detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en lo que calificó como condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo, pero tenía su seguro social y tenía su audiencia programada para el 2028. Pero que él, y al igual de muchos colombianos, están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país. Murió en Bogotá Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia severa. El niño no recibió a tiempo los medicamentos y el traslado urgente fue autorizado demasiado tarde por la nueva EPS. Catherine Pico, madre del menor. Necesito que por favor me ayuden. Aquí en medicina legal no me quieren hacer nada, no me quieren entregar, que porque eso depende del sistema. En este momento, con el corazón roto, les pido que por favor me ayuden a que me lo saquen de ahí, pero ya porque me lo quiero llevar. La Universidad Nacional informó que la movilización de las 750 personas llegó en 17 buses y agrupa a 40 consejos comunitarios del norte del Cauca. Aunque el ingreso se realizó de manera pacífica, la vicerrectoría de sede activó de inmediato mecanismos para la prevención del riesgo y solicitó la instalación de puestos de mando unificado tanto a nivel distrital como nacional. El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, aseguró desde su cuenta de X que hasta el momento las personas han expresado
que estarán en la ciudad hasta que el gobierno nacional atienda demandas de sus territorios. Sin confirmación plena del Instituto Nacional de Medicina Legal, este domingo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas entregó lo que serían los restos del cura guerrillero Camilo Torres. Lo hizo al padre jesuita Javier Giraldo. El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés. Contamos con una muestra biológica que ofrece información orientadora. El instituto reitera su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso. Una investigación de Armando Info y La Silla Vacía revela que una empresa propiedad de un compadre del presidente Petro fue beneficiada de 2 contratos petroleros acá en Venezuela otorgados por Desi Rodríguez cuando estaba a cargo de Petróleos de Venezuela antes de asumir la presidencia encargada. Según la investigación, esta empresa colombiana podría explorar y comercializar petróleo entre los estados Apure y Barinas, cerca del departamento de Arauca colombiano, y donde las reservas probadas de crudo representarían poco más de la mitad de todo lo que posee Colombia. Rusia ha negado esta mañana las acusaciones formuladas este fin de semana por Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, que señalaban directamente al gobierno de Vladimir Putin de estar detrás de la muerte hace 2 años del opositor Alexei Navalny. Según ese informe, Navalny habría muerto como consecuencia del contacto con el veneno de la rana dardo dorada, un pequeño batracio de apenas 5 centímetros que se encuentra en el Ecuador. Se prenden las alarmas en Millonarios por cuenta de Radamel Falcao García, que salió lesionado en camilla en el partido que fue victoria para el cuadro azul 2-1 frente a Llaneros de Villavicencio por la fecha 7 del fútbol profesional colombiano. A falta de confirmación oficial por parte del club, se dice que el Tigre tiene una lesión en su parte posterior de la pierna derecha y que sería más de un mes de baja en el conjunto embajador. De ser así, el jugador se perdería el partido ante Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana, que es el 3 de marzo en el Atanasio Girardot. Estamos pendientes a la salud y al parte médico oficial de Radamel Falcao García. Estás escuchando Blue Radio.